Es bueno la dirección. Digo porque ahorita que estamos en el estudio surgieron algunas preguntas y de pronto pues a través de las preguntas nos vamos dando cuenta más o menos cómo vamos en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y veíamos un poco acerca de la obra del ministerio, o sea, cómo descubrir nuestro ministerio. Y surgió alguna pregunta, ¿verdad?, acerca del nuevo nacimiento. Pero me inquieta mucho eso, pero vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta mañana. Especialmente es acerca de la gratitud. Y acompáñenme abriendo su Biblia ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 18. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El deseo de Dios, o la voluntad de Dios, es que tú y yo seamos personas agradecidas. Que le demos gracias, dice, en todo. No solamente en lo bueno, sino también en lo malo, o lo que nosotros consideramos que es malo. Porque si estamos en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es tu Señor y es tu Salvador, entonces en tu vida ya no hay cosas malas. Porque el concepto cambia. Nosotros decimos a veces, es que me fue mal, pero el Señor dice que no es así. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, si todo me ayuda bien, entonces aún lo negativo, que yo considero que es negativo, es bueno para mí, porque me está ayudando en mi crecimiento. Entonces esto me lleva a lo que dice la palabra, ¿no? Dice completo que oremos sin cesar, que estemos siempre gozosos, que en todo demos gracias a Dios. Gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, no solamente cuando me va bien según mi criterio. Porque hay ocasiones que cuando me va bien, entonces me va mal. Sí, porque no siempre las cosas buenas, que creo que son buenas en mi vida, son para bien. A veces la prosperidad parece una maldición de algunas personas, porque la bendición, la prosperidad a veces hace que la gente se aleje, en lugar de que se acerque. Hay gente que viene por alguna necesidad apremiante, económica o cualquier tipo, lo hemos visto muchas veces, de pronto Dios le contesta, le da la bendición, y ya se va la bendición y se va contento con su bendición, pero se dejó al que bendice. Entonces, demos gracias a Dios en todas las cosas. Aquí hay una definición que yo tengo acerca de lo que es la gratitud. Dice, la gratitud es el sentimiento o emoción de estima y aprecio y reconocimiento que una persona tiene hacia quien o a quienes le han hecho un favor o un bien, o le han prestado un servicio por el cual desean corresponder. Esta es una definición de gratitud. Cuando alguien nos hace un bien y estamos conscientes de ello, pues surge este sentimiento, ¿no?, o esta emoción. Queremos inmediatamente agradecer y de pronto lo manifestamos con nuestra boca, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta mañana no solamente la gratitud, sino vamos a empezar viendo lo contrario, lo opuesto, lo que es la ingratitud y de dónde surge la ingratitud. Dice que la ingratitud surge de la ignorancia. Generalmente, la persona que es ignorante en algunas áreas, es una persona que no sabe dar gracias. Ejemplo, lo hemos visto nosotros. Cuando le predicamos el Evangelio a una persona, o cuando le predicamos a una persona, no el Evangelio, porque no todo lo que predicamos es el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿Estamos de acuerdo en esto? A veces nos encontramos una persona con algo apremiante, decía yo en el principio, y le predicamos de alguna manera, le hablamos del Señor, pero a veces no le hablamos de Jesucristo. He escuchado con frecuencia que dicen, háblale de Dios. No le hables de Dios, a la gente no le hables de Dios,
A la gente háblale de Jesucristo, porque a Dios ya lo conoce, o al menos de Dios ya sabe de la existencia de Dios, pero no saben cómo llegar a Él. Entonces a la gente tenemos que hablarle acerca de Jesucristo y de la obra que Él vino a hacer en esta tierra por nosotros, que Él vino a salvar a los pecadores. O sea, la razón de ser de que Jesús haya venido a esta tierra, la razón de que Jesús haya pisado esta tierra, la razón de que Jesús se haya despojado de su divinidad, la razón de que Jesús se haya hecho un siervo tuyo y mío, es para salvarnos. Y eso es lo principal que tenemos que predicarle nosotros a la gente, que Cristo Jesús vino y que murió en la cruz del Calvario por los pecados y por los míos, que yo me merecía la muerte y que estaba muerto espiritualmente, que yo iba derechito, pero derechito al infierno, sin escalas, Antes había escalas, pero allá con los vecinos tenían escalas, era el purgatorio, y de ahí pues chanzón, o te salvabas o te ibas para el infierno. Pero aquí con nosotros nunca ha habido escalas, es derechito, te moriste sin Cristo y vas al infierno, te moriste con pecados, vas al infierno. ¿Sí estamos? Entonces ese era nuestro destino. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando creímos en que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él tomó mi lugar, que yo lo acepté a Él, entonces acepté ese sacrificio, entonces yo fui salvado de mi condición de pecador. Pero tenemos que hablarle a la gente del pecado, aunque le duela, aunque le lastime, aunque te dé miedo decir a la gente, confrontar a las personas con su pecado. Tenemos que hacerlo con inteligencia y con sabiduría, ¿verdad? No decirle directamente, es que tú eres una pecadora, porque te van a voltear, te van a decir, te van a poner un cachetado, ¿verdad? Pecador tú, ¡pam! Porque generalmente no nos consideramos que somos pecadores. Bueno, sí soy pecador, yo sí soy pecador, pero bueno, no tanto como Chuy García. ¿No? Entonces ahí en eso como que ya estoy yo, sí, pero no tanto, ¿verdad? Entonces, como que le exageramos. Entonces, tenemos que confrontar a las personas a la manera de Jesucristo. Jesucristo casi siempre habla en tercera persona, ¿verdad? De hecho, en el Evangelio de Juan dice, para que todo aquel es incluyente, pero nos habla en tercera persona, no nunca en primera persona. Entonces tenemos que ser sabios para hablarle del Evangelio, pero confrontar a la gente con su pecado. Le tiene que quedar bien claro a la gente que Jesús, y que si viene a Jesús es para que lo libre del pecado, para que lo salve de su condición. Porque si no le enseñamos esto a la gente viene a Cristo Jesús, pero viene haciéndole un favor. Y entonces cae en ser malagradecido. No agradece. Cuando escucho una predicación, hablaba el domingo, el viernes algo, escuchamos una predicación y la palabra de Dios nos mueve y llegamos a pensar que es el pastor que nos está ganando de bajada o otra cosa, ¿no? Nos molestamos, nos enfadamos y estamos dispuestos incluso hasta retirarnos de la congregación o de la iglesia donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque no hay gratitud, hay ignorancia. No sabemos que la palabra de Dios que está siendo expuesta es por mi bien, que entre más me duela, más beneficio me está haciendo, porque la palabra de Dios es expuesta para eso, para confrontarnos. Oraba ahorita algo de exhortación. La palabra de Dios nos exhorta, nos confronta, pero también nos consuela y también nos edifica. Entonces cuando nos ignoramos esto, pues solamente nos retorcemos como placonetes con sal ahí en la silla y dicen, no, pues yo ya me voy aquí y me agarran de bajada. No hay gratitud. Cuando estamos conscientes que la palabra de Dios que está siendo expuesta es por mi bien, yo le digo, gracias Señor, porque hoy en esta mañana me has dedicado el sermón a mí solito. Gracias. Entonces la ignorancia nos lleva a la ingratitud. La ignorancia de saber realmente quiénes somos o cuál es la condición, hacia dónde ir. Está como el chamaco que lo van a inyectar porque está enfermo y lo van a inyectar y el chamaco no sabe que es por su vida. Él solamente sabe que le va a doler y se retuerce y a toda costa quiere evitar la inyección porque no sabe que es por su vida. El padre que corrige al hijo que le llama la atención a su hijo por trasnochador, por lo que sea otra conchita, ¿verdad?
Pórtate bien, hijo, porque si te portas mal vas a ir a votar hasta allá y allá está bien difícil. Allá llegas con mucha facilidad, pero sales con muchos problemas y cuesta dinero. Y ahí está el papá hablándole al chamaco y el chamaco está pensando que su papá se lo está diciendo porque no lo quiere, porque no lo ama. Hasta después de 1000 experiencias, dale gracias papá porque me buscaste evitar que me fuera mal, pero por lo pronto su ignorancia lo hace, la ignorancia de las consecuencias lo hace sentirse mal o ser malagradecido. Entonces tenemos que la ignorancia viene de la ignorancia. Efesios 4, verso 18. 4:18, vamos a leer qué dice Efesios 4, verso 18. Habla Luis, tú que dice, ya no digo lo que dice Nico. Luis, por favor, léalo. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces dice, hablando de la ignorancia, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Dice en Romanos 1, dice que esto nos hizo no darle gracias a Dios. La dureza del corazón nos hace no darle gracias a Dios. A ver, vamos a ver Romanos 1. A ver, el 21. Sí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre incorruptible. Dice que el corazón entenebrecido, gracias María, que el corazón entenebrecido lleno de tinieblas nos lleva a una ignorancia. Dice, por esta razón no le dieron gracias a Dios. Y si vemos nosotros las consecuencias que están ahí, son muchas consecuencias. El hecho de que un hombre no le dé gracias a Dios va a traer terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí lo leímos? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Bendito Dios, nosotros ya no somos hijos de las tinieblas, sino somos hijos de luz. ¿Sí está así? Sí. Nuestro corazón ya no está entenebrecido. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que no aprendimos así como los gentiles, es que ahora andemos como los gentiles que andan en la unidad de su mente. Tú y yo, por la gracia de Dios, ya no somos gentiles. Ya hay luz en nuestro corazón, ya hay luz en nuestra vida, aunque ya se está yendo. Ya nos quedamos sin tinieblas. Entonces nosotros ya no somos ignorantes. La ignorancia, si tenemos alguna ley, bueno, ya no somos ignorantes, pero caemos en la clasificación de neófitos. ¿Un neófito qué es? No se ofenda, pues soy muy feo, ¿pero qué es un neófito? Un nuevo. Uno nuevo. Y en ese sentido todos somos nuevos, porque todos estamos conociendo algo. Dice, pues cuando habla conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, vamos conociendo a Dios poco a poco se va abriendo el entendimiento de nosotros, Dios nos va mostrando la verdad, y cada que conocemos un poquito más de la verdad, nos vamos cayendo en gracias Dios, ¿verdad? Gracias Dios, gracias Dios. La ignorancia se está yendo, de manera gradual se está yendo. Entonces tenemos por este lado la ignorancia, pero también tenemos la autosuficiencia. Dice, estas personas son malagradecidas porque creen que todo lo pueden
y que todo lo que llegan a poseer es porque se lo merecen, porque lo han logrado por sus propios méritos. Todo lo que tengo es porque yo me lo merezco. Lo que yo tengo, lo que yo poseo es porque me lo he ganado. Si alguien me da algo es porque me lo merezco. ¿Sí? Y vamos a pensar de esa manera. Entonces tampoco podemos ser personas agradecidas por la autosuficiencia y también por la soberbia. Vamos a leer en Daniel 4 un caso pero clásico, como que es el que siempre agarramos ahí para ver esta situación. Daniel 4, 29. ¿Qué pasaría, Sácame un cable a la otra calle. Porque yo sí estoy en tinieblas, yo no veo el cielo. Con la lámpara del teléfono. Conocemos este pasaje. Sabemos que Nabucodonosor tuvo un sueño, llamó a Daniel le dio la interpretación del sueño, le está diciendo, ¿verdad?, que era premiante las dos veces, porque era premiante de parte de Dios que se arrepintiera. Voy a leer desde el verso 27. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses, fíjate, la llamada de atención del profeta se la da el día de hoy. Pero Nabucodonosor se queda ahí. Puede arrepentirte, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque no recibió el mensaje. Pero al cabo de un año, 12 meses, paseando el rey en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, una arrogancia, una soberbia brutal, una autosuficiencia. Yo. Si nosotros leemos el libro de la profeta Jeremías, nos vamos a dar cuenta que el Señor, el Dios de los ejércitos, dice: Nabucodonosor, mi siervo. Y Nabucodonosor conoció la existencia de Dios. Mas sin embargo, este hombre, pues obviamente por la ignorancia que tiene, lo lleva a ser arrogante, lo lleva a ser soberbio, y dice: yo lo he hecho con mi poder. Esta es la gran Babilonia que yo he edificado. ¿Dónde estaba la gratitud hacia Dios? Por ningún lado. ¿Y a qué llevó a Nabucodonosor esta actitud? ¿Lo vemos? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Fíjate qué cosa. Y aquel es un paganote, aquel es pagano. Nosotros con frecuencia decimos que esto es una realidad. Tú y yo no podemos pedirle a alguien que no conoce a Cristo que viva conforme a la palabra que tú y yo conocemos. No podemos decirlo, porque esta palabra es para ti y para mí. Tú y yo sí tenemos la responsabilidad de vivir conforme a este libro sagrado, pero el que no lo conoce, ¿cómo le exigimos? Mas sin embargo, fíjate qué tremendo aquí, por la arrogancia de este hombre, por no reconocer que lo que tenía viene de parte de Dios, él lo mandó a andar como un animal. ¿Hasta qué? Hasta que reconociera.
por quien tenía todas las cosas. Qué tremendo es esto, ¿no, mi hermano? Qué tremendo para nosotros. Por eso dice, esta es la voluntad de Dios. Dame gracias, hijo, dice el Señor. Agradéceme, hijo. Sé un agradecido para conmigo, dice el Señor. Porque tu ingratitud te va a llevar a la tragedia. Tu ingratitud te va a llevar a tener graves problemas. Vamos a ser llevados, van a ser llevados ahí al yunque del dolor, ¿verdad? Hasta que no se reconozca, Señor, todo viene de parte tuya. Fíjese qué tremendo. Porque cuando reconozcamos que todo viene de parte de Dios, entonces vamos a ser diferentes. Cuando tú y yo reconozcamos que todas las cosas que poseemos y tenemos vienen de parte de Dios, entonces vamos a cuidar con esmero y con dedicación todo lo que tenemos a nuestro alcance. Si te dio Dios una bicicletita, la vas a cuidar. Le vas a limpiar sus rayitos ahí, y todo sabrosón, ¿verdad? Que traiga tu vírula, pero que cuando vayas caminando con tu bicicleta, el bicicleta vaya tronando, ¿verdad? De limpieza. Porque esa es una actitud de un hombre agradecido, de una persona agradecida. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú me das. Dice, este tipo de personas soberbias, arrogantes, ignorantes, se les conoce como, se les denomina malagradecidos. ¿Qué feo soy eso, verdad? ¿Qué te dicen? Es que es un malagradecido. ¿Se oye feo o no se oye feo? Sí, ¿verdad? ¿Te han dicho alguna vez malagradecido? No lo dicen, pero piensan. Pues se siente más loco cuando te lo dice, ¿no? Malagradecido o ingrato. Ingrato es sin gracia, y sin gracia es una persona desagradable. ¿Saben qué se rechaza? Es un desagradable, es un ingrato, es un malagradecido. Y la persona que es así malagradecida generalmente siempre anda sola, sin amigos, nadie quiere andar con un malagradecido. Nadie quiere andar con un malagradecido. Viven solos, viven con conflictos, viven con resentidos consigo mismos, amargados, insatisfechos, frustrados, enfermos. La ingratitud no tiene amigos. La ingratitud no tiene amigos. Pero es que es así. Una persona agradecida, hombre, agradece, obvio, agradece simplemente por la amistad. Una persona agradecida te agradece que le saludes, te agradece una sonrisa y te corresponde con una sonrisa, o tal vez con un abrazo. Y obviamente hay un enlace ahí, hay una empatía y surge una amistad. Pero cuando andas amargado, resentido, buenas tardes, ¿por qué o qué? ¿De qué? Platicamos chido, como hacer eso. ¿Verdad, Chuy? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Me ves mal o qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué? ¿Me notas algo? Malagradecido. No sabe ni siquiera agradecer la atención que se le tiene, man. Ni el saludo agradece. ¿No? Este es como aquel que decía odio odiar. Odio odiar. No, es que cae. Ni él mismo se cae. Ni él mismo se guarda. Ni él mismo se cae. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver qué dice Lucas 17, 12.
verso 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10. ¿10 qué? Leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era ¿qué? Samaritano, entre Samaria y Galilea. Galilea de los gentiles, pero eran judíos. Samaritano también. ¿Pero cuántos volvieron? Solamente uno. Mira, roguémosle a Dios que tú y yo seamos ese uno. Que cuando recibamos la bendición de Dios, inmediatamente vayamos a darle gracias. Porque todo viene de Él. Todo viene de Él. Y eso, mi hermano, lo tenemos que meter hasta el camino. Todo viene de Él. Dice el profeta Isaías: yo soy Jehová, que dice: quiero la luz y las tinieblas. Así que todo viene de parte de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú estás en Cristo Jesús, se acabó lo bueno y lo malo. Todo es para bendición. ¿Cómo te va, mi hermano? Híjole, me ha ido re mal. No, hombre, te quedas sin comer. No, pero es que el negocio está mal. Ah, ya te lo cerraron. Somos grandemente bendecidos por Dios. La gratitud es el resultado del conocimiento. Primero, es lo contrario. Es el resultado del conocimiento. La persona agradecida es aquella que sabe reconocer su condición o posición y valora lo que recibe con el sentimiento de gratitud. Sí sabe, ¿no? Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Tú que no pecaste, tú que eras santo, tú que eras sin mancha. Tú, Señor, te entregaste para salvarme a mí, que yo me merecía la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya cambió la situación. Estoy consciente. Y esa conciencia, ese conocimiento me lleva a ser agradecido. Reconozco mi condición. Estoy haciendo mucha referencia al viernes, porque el viernes estaba algo, hable y hable. ¿Dónde está, hermano? No ponen sus orejas de burro, Hable y hable y hable de que el pastor y el pastor, y pues estaba hablando de mí, ¿verdad? Me pasó como a Gedeón, de pronto: hombre esforzado y valiente. Y yo dije: ¿y de quién están hablando? ¿No? ¿Y de quién habla este muchacho? Pero pues se agradece, ¿no? Se agradece, y se agradece más porque uno está consciente que no se merece esos elogios. Que si bien es cierto están ahí, si es que están ahí, es porque Dios los ha puesto. No han surgido de mí, Dios los puso ahí. Dios me ha dado gracia ante los ojos de al menos de algo, ¿verdad? Yo espero que todos ustedes, pero es Dios el que pone la gracia, no es mío. No es mío. Si yo me quedo con eso, ¿saben qué me convierto? En un pillo, en un ladrón. Porque el ladrón aquel es aquel que toma lo que no le pertenece y lo hace suyo. Yo no puedo quedarme con esos elogios, con eso que este muchacho estaba hablando de mí. No me puedo quedar con ello porque no es mío, es del Señor. Él lo ha puesto. Por eso le digo, si yo no rebuzno es por la gracia de Dios. Es Dios. Entonces, la conciencia de lo que soy
o de lo que carezco me lleva a agradecer. ¿Y a quién le agradezco? Pues a Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué tienes? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? El hombre que se jacta de que es millonario, pobrecito, lo único que tiene es dinero. Y si lo tienes porque Dios se lo ha dado, ¿qué del millonario si Dios le quitara sus millones y le diera la pobreza? ¿Qué pasaría? Se da un tiro, ¿verdad? Por eso Dios no le quita el dinero, por eso se lo dio. De la persona agradecida, el gozo es su estado emocional o su estado permanente. Veamos Lucas capítulo 7, verso 37, verso 37. Esto me encanta, esto que vamos a leer me encanta. ¿36? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era ¿qué? Pecadora. Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando el fariseo vio, dijo: ¡pum! Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer está ahí a sus pies. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Pero ¿por qué hacía esto esta mujer? ¿Por qué lo hacía? Porque conocía su condición de pecadora y estaba agradecida con Jesús, porque era el único que le podía cambiar su condición. Derramó no solo sus lágrimas, en sus lágrimas estaba derramando su corazón, estaba derramando todo su ser, estaba mostrándole a Jesús cuánto lo amaba. Estaba echada a sus pies, no estaba de pie, estaba tirada, estaba postrada como un animalito. ¿Tienes un perrito? Sí. ¿Cómo se pone el perro? Después un patadón y pobre perro bota por allá y lo llamas y viene corriendo el perrito y viene a lamerte la mano y viene a lamerte el pie, porque reconoce que tú eres su amo, te ama profundamente. Te ama, está agradecido contigo. Esta mujer se echa a los pies de Jesús porque conoce su condición y está agradecida. Una persona que conoce su condición y cómo se pone, hermano. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? Imagínate cuando le dijo el Señor: levántate. ¿Cómo se pondría o cómo se puso? ¿Cómo te pusiste todo el día que naciste de nuevo? ¿Cómo te pusiste tú aquel día que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador y que sentiste que la pesada carga cayó de tus hombros? Yo te puedo sentirlo, bueno, no te puedo explicar lo que sentiste, pero yo sé que el gozo vino y inundó todo tu ser, porque yo lo viví, lo experimenté. El día que el Señor perdonó mis pecados, el día que el Señor me dio el nuevo nacimiento, fue una expectación tremenda, fue una emoción impresionante. Había gozo, no alegría, gozo en mi corazón, porque el Señor estaba en mí. Aquella persona que es agradecida porque reconoce el gozo, es su estado emocional o su estado permanente. Pidámosle a Dios que sea eso, mi hermano, de veras, que estemos dentro de la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por todo. ¿Le podemos dar gracias a Dios? Amén. Pero ¿de qué manera se manifiesta la gratitud? La gratitud se manifiesta, gracias, Chuilo, gracias, con palabras.
Es lo más obvio, o lo que podemos hacer primero nosotros. Gracias por los favores recibidos, gracias por tus atenciones, gracias por lo que me has dado o por lo que no me das. Pero ¿cómo se manifiesta? Dice, la persona agradecida no solo lo manifiesta con palabras, sino con hechos, que es lo más importante. Primero, vamos a ver solamente tres hechos que se pueden, donde se puede manifestar la gratitud. Primero, la persona agradecida hace uso responsable de lo recibido. Hace uso responsable de lo recibido. Decía yo, lo valora, ¿verdad? Lo valora. Agradece lo que ha recibido y lo valora. Por alguna ocasión, Chuy nos pone el ejemplo del soldado Ryan, por el cual ha ofrendado su vida todo un pelotón. Todo un pelotón, fíjate, 11 hombres es un pelotón para salvar a uno solo. Qué absurdo, ¿verdad? 11 hombres dan su vida para salvar a uno. Pero este hombre queda tan impactado con aquello. Queda tan impactado con aquello cuando el capitán está muriendo. ¿Se ve la película del soldado Ryan? ¿No? Sí. ¿Usted no ve películas? Qué bueno que aquí Aldo es el único que le encanta estar en Bueno, es un hombre que le mandan a todos sus hermanos, van a la guerra a todos sus hermanos y los matan a todos, pero solamente queda él y la mamá es viuda y ya es grande, ¿verdad? Entonces se dan cuenta las altas autoridades y mandan a un pelotón de hombres para rescatar al soldado Ryan y mandarlo a su casa para que atienda a su mamá. Un acto de humanidad, ¿verdad? De misericordia. Entonces ahí van estos hombres y todos pierden la vida. Todos pierden la vida por salvarlo hasta el capitán. Entonces llama al capitán antes de morir, le dice al soldado Ryan, dice, viva con dignidad, valore esto y viva con dignidad. Entonces este hombre está consciente del sacrificio que hicieron todos estos hombres y se supone que vive su vida con dignidad, ¿verdad? Porque al principio de la película y al final va él al panteón y se para ahí frente a una tumba, ¿no? Y está recordando la película y le pregunta a su esposa, a sus hijos, ¿he vivido con dignidad? ¿He vivido con dignidad? Porque se acordaba de lo que... Entonces cuando una persona está agradecida y quiere manifestar su gratitud, vive dignamente. Vive dignamente. Si tenemos gratitud hacia Dios, debemos de vivir con dignidad nuestra vida cristiana. Debemos valorar eso que hemos recibido. Debemos de tener un buen testimonio. Debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. El sello de la bicicleta. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes? Haz buen uso de las cosas que Dios te ha dado. ¿Te ha dado dinerito? Dale buen uso. Dice el Señor Jesucristo que ganemos amigos por medio de las respuestas injustas. Que el dinero que Dios nos ha dado sea para la bendición. Y la bendición, ¿sabes dónde empieza? En la familia, en tu casa. Como decía, no vino mamá, mamá siempre decía, siempre nos estaba diciendo una cosa que no me gusta. Decía, carril de la calle, oscuridad en tu casa. Muy espléndido con los amigos, pero en la casa, salud, Lulú, aunque la familia permita, los amigos y sirvan igual, en la casa, restricción total. Hagamos buen uso de las cosas que Dios nos ha dado. Lo que sea que Dios te ha dado, úsalo bien, úsalo con dignidad. Lo que sea. Y con responsabilidad. La gratitud se manifiesta haciendo por otra persona lo que se ha hecho por nosotros. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 8, sanad los enfermos, limpiad los leprosos,
resucitar a los muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Da de gracia. Tercero, sus dichos y sus hechos son el resultado de lo que Dios ha hecho en su vida. Tenemos, hace uso responsable de lo recibido, hace a otras personas lo mismo que ha recibido él, y sus dichos y sus hechos son el resultado de la gratitud. Por último, la gratitud produce dos frutos. Veamos esto y lo vamos a tomar como una manera de conclusión. La gratitud produce dos frutos. Uno de ellos es la humildad y el otro es el servicio de la fidelidad. La fidelidad. La humildad nos produce hacer un servicio desinteresado. Humildad es reconocer las cosas que he recibido, ¿cierto? Es reconocer lo que soy. Humildad es el reconocimiento exacto de mis faltas, de mis culpas, pero también de mis alcances. Humildad es reconocer si los alcances son míos o son de Dios. La persona humilde lleva a servir a los demás. Cuando hay humildad, a servir, a un servicio desinteresado. Si de gracia ha recibido, da de gracia. ¿En qué áreas Dios te ha bendecido? ¿En qué áreas Dios te ha dado? Hablábamos en la mañana acerca del ministerio. Tenemos un ministerio. Ahí donde Dios nos ha sacado, ahí es una parte. De donde Dios me ha sacado, ahí debo de florecer. Por donde Dios me ha puesto, ahí debo de florecer. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué experiencias hay en tu vida? ¿Qué favores hemos recibido? Algunos de nosotros Dios nos sacó de X lugares, ¿no? Hablemos de pronto, entonces que tocaba en la mañana. Dios me liberó del alcoholismo y de la drogadicción. ¿Qué debo de hacer? ¿Para qué me sacó Dios de ahí? ¿Sería nada más para que me las ande cotorreando? ¿Para qué? Para darle gracia, para decirle a otro, mira, tú estabas así, yo me encontraba en la misma condición en la que tú te encuentras, pero ¿qué crees? Cristo me salvó, Cristo. Tenemos que darle gracia a lo que hemos recibido. Por eso Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. A irles y hablar y darles la esperanza. Mira, hay una solución para tu problema, hay una solución para tu pecado, hay una solución para la condición en la cual tú estás viviendo. Nos lleva a un servicio desinteresado. La iglesia de Jesucristo, mis hermanos, no es un negocio. En la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, los servicios deben de ser gratuitos todos. No se debe de cobrar absolutamente nada, porque de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar. Y la fidelidad no critica. La persona que es tal a decir es una persona fiel, y su fidelidad lo hace no criticar, lo hace no murmurar. Está consciente de la realidad. La fidelidad no juzga y no traiciona. La fidelidad edifica, ama y protege. La fidelidad edifica, ama y protege.
¿Dios te ha bendecido? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Por amor. ¿Dios te ha protegido? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estás consciente de lo que eras y lo que sigues siendo y de lo que Dios te ha dado? Sí. Entonces tenemos que tratar de esa misma manera ahora. Vayamos en la mañana, hermanos. Que todos estamos pasando por luchas, todos estamos viviendo aflicciones, todos vivimos tribulaciones, pero también todos vivimos bendiciones. Y si Dios en mis aflicciones y en mis tribulaciones, y Dios en mis problemas, me ama, me protege, me cuida, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con los demás? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer contigo? ¿Criticarte? ¿Murmurar? No, lo contrario. No, todo lo contrario. Lo que hace Dios conmigo, tenderme la mano para sacarme de la condición en la que yo me encuentro. Vete, hijo. Porque en su seno, en su lugar, estando con Él, es el único lugar donde podemos tú y yo liberarnos de nuestras culpas, de nuestras faltas. Es el único lugar donde podemos crecer y crecer seguros. La fidelidad hace eso, mi hermano. Y la fidelidad surge de la gratitud. Dale a otro lo que Dios te ha dado a ti mismo. El hombre agradecido es un hombre feliz. Disfruta de lo que posee y da gracias a Dios en todo, aun por aquello que no ha recibido o que se le ha quitado. Sí, porque hay cosas que no recibimos, pero hay otras que tenemos y que nos son arrebatadas. Hay otras que nos son quitadas, Chuy. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. ¿Y le podemos dar gracias allá a Dios? Gracias, Señor. Qué difícil. Qué difícil. Porque te quita cualquier otra cosa. Pero lo repito, el hombre agradecido es feliz y disfruta lo que posee y da gracias aún por aquello que no ha recibido o se le ha quitado. El hombre agradecido sabe, por eso es feliz, sabe que toda dádiva y todo perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Mi hermano, somos llamados a ser agradecidos. La gratitud en tu vida y la gratitud en mi vida nos va a llevar siempre a recibir mayores bendiciones de parte de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, para nosotros en Cristo Jesús. ¿Quieres estar dentro de la voluntad de Dios? ¿Quieres recibir bendiciones de Dios? Hermano, dale gracias a Dios en todo y por todo, en las buenas y en las malas, de arriba, abajo, donde quiera que te encuentres. Dale gracias a Dios, porque esa es su voluntad. Amén. Cierra sus ojos.